qué somos quebrantados? Amén. Quiero empezar, ¿verdad? Con este tema, ¿verdad? Con una pequeña historia, ¿verdad? Acerca de un joven, ¿verdad? Que un día se acercó al autor de este libro, ¿verdad? Y le hizo ciertas preguntas, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, ¿verdad? Queremos mirar lo necesario, ¿verdad? Lo importante de ser quebrantados delante de Dios, lo necesario que es morir, ¿verdad? Para que podamos producir fruto en nuestras vidas y por qué realmente Dios viene y quebranta lo que en nuestras vidas. Y algo que dice aquí el autor del libro, ¿verdad? Una vez un joven me dijo, hace 2 años que soy cristiano, pastor, y no puedo decirle cuán diferente es mi vida ahora. La semana pasada fui a una reunión de oración el viernes por la noche y pensé que mis adentros, dice, y pensé para mis adentros, hombre, si alguien me hubiera dicho hace 2 años que yo iba a ir a una reunión de oración un viernes por la noche y que iba a estar alabando a Dios y cantando canciones acerca de Dios y que iba a disfrutar de cada minuto, le hubiera dicho, estás loco, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros muchas veces no llegamos a decir eso? ¿Quién iba a pensar que un día nosotros íbamos a estar en los caminos de Dios, sirviéndole, adorándole, ¿verdad? Yo creo que muchos, ¿verdad? Porque así como estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Jamás imaginamos, ¿verdad? Lo que ¿verdad? Joven dice que él iba a estar haciendo también. Y luego dice, luego en un tono de voz muy serio y pensativo, añadió, sin embargo, algunas veces me pregunto por qué tuve que atravesar experiencias tan horribles antes de venir al Señor. Yo era alcohólico, o sea, el joven era alcohólico. Utilizaba a las personas y amaba las cosas en lugar de amar a las personas y utilizar las cosas. Me metí en problemas con la ley y estuve muy cerca de matar a un par de personas porque tuve un accidente mientras conducía bajo la influencia del alcohol. Hubiera querido que Dios me salvara mucho antes. O sea, no sé cuántos de aquí nos identificamos con lo que este joven está expresando. Me imagino que muchos de nosotros decimos, no, si Dios me hubiera alcanzado joven, ¿verdad? No hubiera cometido tantos errores, hubiera evitado esto, ¿verdad? Esto y el otro. Si Dios me hubiera alcanzado antes, o sea, ¿qué hubiera sido de mí? No hubiera hecho esto, no hubiera hecho el otro, ¿verdad? Mas, sin embargo, aquí podemos mirar que en un momento dado de nuestras vidas tuvo que venir el quebrantamiento, ¿verdad? ¿Verdad? Para hacer algo nuevo, para hacer algo diferente. Pero algo que el joven dijo, ¿verdad? Entonces le dije, tal vez había algo en ti que debía morir. O sea, el pastor le empezó a decir a este joven, tal vez había algo en ti que debía morir antes de que pudieras vivir cabalmente. Y es cierto, o sea, antes de que Dios nos llame, ¿verdad? A vivir esa vida que Él agrada, primero Él nos va a mandar, nos va, ¿verdad? A llamar a morir. ¿A qué? Morir a nuestro ego, a nuestras ambiciones, ¿verdad? A nuestra vida pecaminosa. El joven empezó por un momento en lo que le había dicho. Sí, usted tiene razón. Yo no estaba listo para dejar lo que llamaba la buena vida hasta hace unos 2 años y medio. Hasta ese momento pensaba que tenía una gran vida. Hasta ese momento, dice, recién ahora me doy cuenta de lo terrible que era la vida que estaba llevando. Antes de que cualquiera de nosotros pueda vivir completamente de la manera que Dios quiere, debe morir al deseo de controlar su propia vida o de vivir de acuerdo con sus propios planes y voluntad. A través de esta historia que miramos, o sea, cómo el joven expresa, cómo él empezó a abrir su corazón con el pastor, ¿verdad? Y algo que el pastor le dice, tal vez había algo dentro de ti que primero tenía que morir antes de que tú pudieras tener una vida plena en Dios. Es verdad. El joven le dice, no, pues tiene razón, porque tal vez yo no estaba listo para dejar esa vida que yo tenía. Y yo creo que muchos de nosotros nos encontrábamos en esa condición, pero me encanta lo que dice al final, antes de que cualquiera de nosotros pueda vivir completamente
de la manera que Dios quiere, debe morir al deseo de controlar su propia vida. Entonces, antes de que nosotros vivamos esa vida plena en Dios, a la manera que a Dios le agrada, Dios nos va a mandar, ¿verdad?, a llamar a morir, ¿verdad?, a nuestros propios deseos, a ese deseo de controlar nuestra propia vida o de vivir de acuerdo a nuestros planes y a nuestra voluntad. Este es uno de los propósitos grandes por qué nosotros somos quebrantados, ¿verdad? Porque en ese quebrantamiento Dios trae esa muerte espiritual a nuestras vidas para que nosotros podamos vivir esa vida plena que al Señor le agrada. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué somos quebrantados? Porque a través de ese quebrantamiento hay una muerte espiritual, ¿verdad? Y a través de esa muerte espiritual nosotros podemos vivir esa vida que Dios le agrada. Ese es el propósito primordial de por qué nosotros somos quebrantados. Dios, ¿verdad?, no puede levantarnos. Nosotros no podemos vivir la vida que Dios le agrada si primero no hay un quebrantamiento, si primero no hay una muerte espiritual. Y esto es algo que el joven pudo entender, ¿verdad? Número uno, él empezó a expresar: ¿quién iba a pensar que yo iba a estar alabando a Dios? ¿Quién iba a pensar que yo iba a estar adorando a Dios? ¿Quién iba a pensar que yo iba a ir a una reunión? Igual nosotros nos preguntamos: ¿quién iba a pensar que yo iba a ir a un servicio? Que yo iba a ser una líder, que yo iba a ser un diácono, una maestra. ¿Quién iba a pensar que yo estaría haciendo las cosas que ahora estoy haciendo cuando estaba muerta en mis delitos y en mis pecados, en mis cosas, ¿verdad? Pero ahora yo puedo también, muchas veces también nos hemos preguntado: my God, si tú, Señor, me hubieras alcanzado antes, esto está tan rico, Señor, yo no hubiera vivido esa vida. Pero algo que tenemos que entender, que todo lo que pasamos en nuestra vida antigua, ¿verdad?, en el pasado, ¿verdad?, nos hace llegar a ese quebrantamiento, nos hace llegar a ese cansancio donde ya nada nos satisface, donde ya nada tiene sentido dentro de nuestra vida, y viene esa muerte espiritual donde Dios nos llama a morir, a rendir todas esas áreas delante de Él para que podamos experimentar esa vida que Él quiere darnos. Algo tiene que morir para que comience la vida dentro de nosotros, ¿verdad? Y me encanta bien tremendo este pasaje bíblico que dice ahí en Juan 12:24: de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. My God, qué tremendo. Mientras tenga un grano en su mano, tendrá solamente ese grano. Puede ponerlo sobre el piso del granjero, sobre el marco de una ventana o hasta debajo de una cúpula de vidrio, y puede guardarlo por siempre. Sin embargo, seguirá siendo solo un grano. De su interior no saldrá nada. Con el tiempo se pudrirá y se convertirá en polvo. My God. Lo necesario que es morir. Nosotros podremos estar ahí, estaremos para allá y para acá, podremos hacer lo que nosotros queramos, conforme a nuestros planes, conforme a nuestra voluntad, controlar nosotros nuestra propia vida. Pero mientras no hay una muerte espiritual, donde no moramos a nuestro ego, a nuestros planes, a nuestros deseos, a nuestra voluntad, a nuestro propio control, nada va a suceder. Igual que este grano lo podrás traer paseando, ponerlo en el lugar donde no es el diseño, ¿verdad? Si este grano, como dice aquí, tarde que temprano hasta se va a podrir. Igual nosotros, cuando no hay esa muerte, cuando no estamos dispuestos a ser quebrantados, a rendir esas áreas delante del Señor, va a pasar por el tiempo y vamos a hacer como este grano, que con el tiempo vamos a podrirnos por dentro, ¿verdad? Nos convertiremos en el polvo, viviremos una vida sin sentido y sin dirección. Pero cuando uno toma esa semilla y la introduce en el suelo y la cubre con tierra fértil, el calor del sol y la humedad de la tierra obrarán conjuntamente,
sobre la cáscara exterior de ella. Entonces aquí es donde Dios entra, cuando nosotros decidamos entrar bajo el calor de Dios, bajo el quebranto de Dios, ¿verdad? Donde dejamos que Dios sea nuestra cobertura, cuando dejamos que Dios empiece a tomar control de nosotros, entonces, ¿verdad? Empezará a suceder algo dentro de nosotros. Y fíjense lo que dice aquí: antes de que pase mucho tiempo, la cáscara exterior se rompe. Entonces, y un pequeño brotecito verde comienza a abrirse. ¿Cómo, verdad? Esta semilla necesita ponerse en el suelo, cubrirse con la tierra fértil, para que el calor del sol y la humedad de la tierra obren, ¿verdad?, conjuntamente sobre la cáscara exterior. Entonces lo que sucede es que la cáscara exterior se rompe y empieza a brotar, ¿verdad? Ese pequeño brotecito verde comienza a abrirse paso a través de la tierra hasta que con el tiempo traspasa la superficie y sale a la luz del sol. Una raíz comienza a crecer hacia abajo, y eso es lo que es necesario, que nosotros empecemos. El quebrantamiento nos hace fundamentarnos, nos hace tener raíces en Dios donde nada nos pueda mover. Ese cascarón, ¿verdad?, se rompe, ese cascarón externo que estaba cubriendo esa semilla por dentro, y empieza a brotar realmente lo que Dios quiere hacer de nuestras vidas, ¿verdad? Fíjense, hermano, una raíz comienza a crecer hacia abajo, anclando la semilla a la tierra. La semilla en sí desaparece, mientras el tallo crece y con el tiempo produce una espiga de trigo o una mazorca de maíz. Esa espiga de trigo o esa mazorca de maíz produce docenas de granos, cada uno de los cuales posee la capacidad de crecer, convirtiéndose a su vez en una planta. De un solo grano de trigo, una persona podría llegar a plantar cientos de miles de hectáreas. Lo único que tendría que hacer es volver a plantar todos los frutos de un grano y luego todos los frutos de sus granos, y seguir así sucesivamente. Jesús estaba enseñando que en tanto que el grano permaneciera solo, sin que nadie lo plantara, sin que se rompiera, no podría llevar fruto. Y eso es cierto. Por eso dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Fíjense, por supuesto, estaba describiendo lo que estaba por suceder. En tanto que Jesús permanecía vivo, unas pocas personas podrían ser sanadas, unas pocas se beneficiarían con sus milagros, unas pocas se volverían a Dios a través de sus enseñanzas y de su predicación. Pero en última instancia, el mundo seguiría sin recibir el perdón de Dios. Para que su vida se pudiera extender y multiplicar, Jesús tenía que morir, ¿verdad? Y a través de esa muerte trajo vida para todos nosotros. Una vez que hubiera muerto y resucitado, su vida podría multiplicarse en millones de veces, tal como ha sucedido a través de los siglos. Men, qué tremendo. O sea, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Aún, ¿verdad?, siendo semejante a Dios, siendo Dios mismo, ¿verdad?, tuvo que morir para traer vida, para darnos vida a todos nosotros, aquellos que los hemos aceptado como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que hemos sido perdonados de nuestros pecados, ¿verdad? Sabemos que tenemos nuestro nombre escrito ahora en el libro de la vida del Cordero, porque Él estuvo dispuesto a morir. Y hablar de muerte espiritual es algo que muy poca gente hace el día de hoy. Mucha gente no quiere morir a su ego. Mucha gente no quiere morir, ¿verdad?, a sus afanes, a sus deseos, a sus ambiciones, a su tiempo. Dios nos llama a cada uno de nosotros a tomar también nuestra cruz, muriendo con sacrificio a nosotros mismos y entregándonos a su causa, para que podamos vivir para Él y de acuerdo con sus propósitos. Es que la única manera
de la que nosotros vamos a poder vivir bajo los propósitos de Dios, bajo la voluntad de Dios. Número uno, ¿verdad? Es siendo quebrantados, y ese quebrantamiento viene a través de morir espiritualmente. Solamente así nosotros vamos a poder vivir para Dios y de acuerdo con los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. No podremos querer vivir para Dios, agradarle a Dios, hacer su voluntad, si primero no morimos a nuestros deseos, a nuestra voluntad, a nuestras ambiciones, ¿verdad? A nuestro yo, a nuestro ego, ¿verdad? No, realmente necesitamos, ¿verdad? Ser quebrantados, ¿verdad? Y a través de ese quebrantamiento asegurarnos de que todo lo exterior, todo lo interno, ¿verdad? Sea moldeado, sea trabajado por Dios. En Juan 12:25 dice: el que ama su vida la perderá, y al que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Fíjese, debemos estar dispuestos a morir a nuestros afectos, a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestras ambiciones, a nuestros objetivos, y luego debemos estar totalmente dispuestos a que el Señor Jesucristo obre como quiere nuestra vida. Solo entonces podremos conocer verdaderamente la vida al máximo y podremos realizar plenamente nuestro propósito en la vida. Ayer, me encantó el mensaje que se estuvo compartiendo acerca del propósito de Dios para nuestras vidas, que vivir una vida sin propósito es vivir una vida sin sentido, sin rumbo, sin dirección, de que debemos preguntarle a Dios: Dios, ¿cuál es el propósito para el que tú me creaste? Pero para realmente nosotros poder recibir ese plan y ese propósito de Dios, tenemos que estar dispuestos a morir, ¿verdad? A nuestros afectos, a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestras ambiciones, y decirle: Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero que tus planes y tus propósitos, el diseño original porque tú me creaste, vuelva a mi vida, ¿verdad? Algo que decía la pastora el día de ayer, que aquellos que no están en su propósito, ¿cómo podemos saber, verdad? Que no están en su propósito. Y algo que decía, es gente que, ¿verdad?, está buscando a imitar a alguien, a imitar la apariencia de alguien más. Es alguien que no ha muerto a sus deseos, ¿verdad? Y todo eso, y tremendo, ¿verdad? Porque primero nosotros necesitamos, ¿verdad?, ser quebrantados. Aquí decía, ¿por qué somos quebrantados? Porque a través del quebrantamiento viene la muerte espiritual, y a través de esa muerte espiritual nosotros podemos vivir esa vida que a Dios le agrada conforme a sus planes y conforme a los propósitos que Él tiene. Debemos morir a nosotros mismos para obtener más de nosotros mismos y vivir eternamente. Debemos quebrar nuestro intenso amor hacia nosotros mismos, si es que alguna vez vamos a permitir que el amor de Dios nos envuelva y nos llene, ¿verdad? Tal vez ahorita te estés preguntando por qué Dios requiere que algo tenga que morir para poder vivir. La explicación de las razones que Dios tiene pertenece solo a su conocimiento, pero podemos ver que este principio se cumple en toda su creación. Tenemos el jugo de las uvas únicamente porque alguien las exprimió. Tenemos el pan únicamente porque alguien molió los granos para transformarlos en harina. Tenemos vidas plenamente productivas y útiles únicamente porque Dios ha molido nuestra voluntad. Algo tiene que morir, algo tiene que ser quebrantado, algo tiene que ser, ¿verdad?, de repente exprimido, ¿verdad? Algo tiene que de repente meterse presión dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser esas vidas plenamente productivas y útiles para el Señor, ¿verdad? Tenemos que dejar que aquí Dios muela nuestra voluntad, ¿verdad? Y todo eso. Entonces espero que, ¿verdad?, hayamos podido entender por qué nosotros somos quebrantados, ¿verdad? Porque
Tiene que algo morir para que comience esa vida, ¿verdad? Esa vida en Dios y podamos crecer conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Para que los planes y los propósitos de Dios se cumplan, ¿verdad? Y espero que, ¿verdad? Esto les haya abierto un poquito su mente, ¿verdad? Tanto yo creo que muchos nos identificamos con la vida de este joven, ¿verdad? Que habló con el pastor, le empezó a contar su experiencia, ¿verdad? Y todo eso de cómo él fue a una reunión, empezó a preguntarse, ¿verdad? Que quién iba a pensar de que él iba a estar en una reunión de oración. Luego él empezó también a preguntarse, ¿verdad? O sea, si el Señor me hubiera alcanzado antes, no hubiera tenido que pasar experiencias tan terribles, pero a la misma vez, o sea, lo que el pastor le hizo ver, ¿verdad? Que algo tenía que morir en él antes de que él pudiera vivir plenamente, porque, ¿verdad? Aún él mismo lo dice, es cierto, porque si no hubiera pasado eso en mí, o sea, yo no hubiera dejado esa vida que yo tenía, yo no estaba listo para dejar la buena vida supuestamente él. Entonces, algo que tenemos que entender, ¿por qué somos quebrantados, verdad? Porque algo tiene que morir para que comience una vida. A través de ese quebrantamiento viene una muerte espiritual y a través de esa muerte espiritual comienza esa vida que a Dios le agrada. Comienza esa vida, ¿verdad? Que debemos vivir en Dios para que la voluntad de Él se cumpla y que hay una plenitud, hay una satisfacción. Y más adelante vamos a estar mirando, ¿verdad? Porque que a través también de ese quebrantamiento Dios diseña nuestro futuro, ¿verdad? Dios diseña nuestro futuro. Hay un plan y un propósito muy poderoso a través del quebrantamiento. No solo hay una muerte espiritual para que comience esa vida, no solamente, ¿verdad? Empieza a haber en nosotros ese deseo de querer servirle al Señor, ¿verdad? De ir algo más allá, sino que aún dentro de eso, ¿verdad? Realmente también hay un diseño, ¿verdad? De nuestro futuro. Hay algo diseñado para nuestro futuro, para el día de mañana. Esto está bien poderoso, ¿verdad? Espero que, ¿verdad? Si entro aquí, yo sé que me voy a tomar un poquito más de tiempo, pero realmente debemos de ser como esas vasijas en manos del alfarero. Decirle, Señor, mira, aquí estoy, tú eres el alfarero, moldea mi vida a tu parecer. Quita, arranca, Señor. Realmente necesitamos, ¿cómo podemos realmente nosotros también ser quebrantados? Necesitamos rendirnos a Dios. Necesitamos entregarle todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Decirle, Señor, mira, aquí estoy, te rindo mi voluntad. Te rindo mis deseos, te rindo mis sueños, te rindo mis ambiciones, Señor. Te rindo mis planes, mis objetivos, te los entrego a ti, Señor. Haz lo que tú quieras hacer dentro de mi vida. Quebrántame, Señor, ¿verdad? Yo quiero morir realmente. Hermano, cuando hablamos de eso, ¿verdad? Si nuestro Señor Jesucristo lo pudo hacer siendo 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? Fue un gran ejemplo a seguir. Su muerte trajo vida a miles y a millones de nuestra vida. Entonces, que también nuestra muerte, a todo esto, ¿verdad? Pueda producir vida, no solamente a nosotros, a lo que Dios quiere hacer, sino a muchas personas que están necesitadas, ¿verdad? De una palabra y todo eso. Entender que también esas personas están pasando por un tiempo de quebrantamiento como algún día nosotros lo pasamos y nosotros poderles compartir una palabra, ¿verdad? Que en medio de ese quebrantamiento hay un plan y un propósito muy grande para el Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué somos quebrantados? El día de mañana vamos a estar mirando cómo Dios desea diseñar nuestro futuro, ¿verdad? Este es un tema muy poderoso, ¿verdad? Esperamos que haya sido de bendición y pues que Dios me los bendiga y que pasen una linda tarde de parte del Señor.